Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio de la palabra de Dios. Les acompaña el hermano Carlos Enrique Díaz desde las praderas canadienses. Es un gusto para mí invitarles a orar. Oremos. Buen Dios, Señor, gracias nuevamente por este privilegio que nos das de continuar estudiando tu palabra. Señor, te pedimos tu dirección y compañía mientras seguimos leyendo la Biblia, para que no haya ningún tipo de confusión, sino que haya claridad, sino que haya convencimiento de lo que tú quieres para nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy toca el día lunes, diciembre 11. Dice Mateo, capítulo 9, versículo 35, que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vemos allí que claramente el Señor está tratando de implantar en sus discípulos el sentido de la gran necesidad que había de obreros en la mies del Señor. Estaba tratando de implantar la idea de que el trabajo era amplio, abarcante, y que las multitudes debían ser atendidas. Fíjense que Jesús tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Es bien interesante cuando nosotros leemos pasajes como por ejemplo allí mismo en Mateo capítulo 4 versículo 23. Dice lo siguiente la palabra de Dios: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Cuando leemos el folleto de escuela sabática, nos hace reflexionar de que hay una región que está faltando por mencionarse. Y esta región es la región de Tiro y de Sidón, que era parte de Fenicia. Y que por tanto el Señor Jesús quería llevar a sus discípulos a esta región porque faltaba, predicar en ella. Esta es una interpretación y hay otras interpretaciones. Por ejemplo, cuando nosotros leemos el comentario bíblico adventista en Mateo 4:24, dice que no se tiene claridad cómo está usando Mateo el término Siria, en qué sentido lo está utilizando. Cuando leemos el comentario bíblico adventista de Mateo 4:24, dice eso. Pero cuando leemos el mismo comentario bíblico adventista en Mateo
15:21, al final, dice el comentario, en tiempos de Jesús, la región de Tiro y de Sidón formaba parte de la provincia romana de Siria. Lo voy a volver a leer. En tiempos de Jesús, la región de Tiro y de Sidón formaba parte de la provincia romana de Siria. Quiere decir que una segunda interpretación, también válida, es que cuando Mateo 4:24 habla de que se difundió la fama de Jesús por toda Siria, está incluida entonces la región de Tiro y de Sidón. Y tiene mucha lógica cuando leemos, por ejemplo, otros pasajes paralelos en Marcos capítulo 3, versículo 7, dice la palabra de Dios: Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Por tanto, Marcos 3:8 nos confirma que en la región de Tiro y de Sidón conocían muy bien la popularidad de Jesucristo. Jesucristo era popular en toda la región, incluyendo Tiro y Sidón. Y es por ello que la mujer cananea tenía información buena referente a Jesús y conocía de los milagros que había hecho Jesús, y por eso le pide un milagro para su vida, que es la sanación de su hija endemoniada. Muy interesante. Jesús predicaba en persona y no estando en persona. Jesús predicaba con las noticias que llegaban a todas las regiones circundantes. Jesús era conocido por todos, por nobles y por personas humildes. Jesús era un personaje muy conocido y también muy temido por los líderes religiosos. Incluso luego nos dimos cuenta cuando enjuiciaron a Jesús que también los líderes políticos tenían reservas con Jesús. El deseado de todas las gentes nos da un comentario muy interesante de cuando Jesús llega a la región de Tiro y de Sidón, cuando dice lo siguiente, página 365. Después de su encuentro con los fariseos, Jesús se retiró de Capernaum y, cruzando Galilea, se fue a la región de colinas en los confines de Fenicia. Mirando hacia el oeste podía ver dispersas por la llanura que se extendía abajo las antiguas ciudades de Tiro y Sidón, con sus templos paganos, sus magníficos palacios y emporios de comercio, y los puertos llenos de barcos. Tiro y Sidón me hacen recordar al mundo. El mundo se parece mucho a Tiro y Sidón, porque el mundo en general conoce de Jesús. Incluso uno prende la televisión y a veces hacen burlas, chistes relacionados a temas religiosos, a temas de la Biblia. Y a veces pensamos que el mundo no tiene información acerca del Evangelio porque no lo han tenido de primera mano como quizás usted y yo lo hemos tenido de primera mano. Pero sí tienen información. Tiro y Sidón también tenían información. Sin embargo, no tenían un encuentro personal como lo tuvo la mujer cananea cuando conoció a Jesús. Y a eso debemos llevar al mundo, a un encuentro personal con Cristo. Que Dios te bendiga.